Era un día cálido y brillante cuando Fernando Lombardo, el carismático político que aspiraba a convertirse en el nuevo gobernador del estado, arribó al orfanato para cumplir con uno de los actos más habituales de su campaña. Su rostro era una máscara de simpatía, perfectamente elaborada para la ocasión. Las cámaras de televisión estaban listas para capturar cada uno de sus gestos. La sonrisa amplia, las manos extendidas para estrechar las de los niños, los regalos cuidadosamente preparados para mostrar al público lo que un hombre de poder debía hacer por los más necesitados. Las niñas y los niños del orfanato, todos con miradas llenas de esperanza, esperaban ansiosos su turno para acercarse al político que prometía un futuro mejor para todos. Fernando, como era de esperar, había ensayado sus discursos de bondad y generosidad, y ahora, al ver las caritas de esos pequeños, su corazón latía con fuerza, aunque su sonrisa era, más que nada, una fachada. Era su trabajo, su campaña, y todo debía ser perfecto. El evento estaba transcurriendo como de costumbre, con fotos, saludos y alguna que otra palabra de consuelo a las niñas huérfanas, cuando de repente, algo hizo que el mundo de Fernando se detuviera por un instante. Entre la multitud de niños, una niña corrió hacia él, llena de vida, con una energía que parecía desbordar la habitación. Fernando, como un reflejo, sonrió y extendió su mano, preparado para abrazar a la pequeña como si fuera una más de las muchas que se acercaban para recibir su cariño. Pero al verla más de cerca, su sonrisa se congeló. Aquella niña, con los cabellos oscuros, las mejillas sonrosadas y una mirada intensa que parecía ver más allá de lo superficial, tenía algo que lo desconcertó profundamente. Sus ojos. Esos ojos, eran idénticos a los de su hija Valeria. El mismo tono verde, el mismo brillo inquietante. Fue como si de pronto un velo cayera sobre su mente y un sinfín de pensamientos lo invadieron de golpe. Era imposible. ¿Cómo podía ser? La niña que tenía frente a él, tan pequeña, tan inocente, lo estaba mirando con una expresión que le era familiar, demasiado familiar. Fernando no pudo evitar quedarse ahí, en medio de la sala, sin saber qué hacer. La niña, al ver que él no reaccionaba, sonrió tímidamente. Su sonrisa era idéntica a la de Valeria cuando tenía la misma edad. Era una imagen que lo desconcertó aún más. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Era solo una niña que, por algún extraño motivo, se parecía tanto a su hija? ¿Quién es ella?, preguntó Fernando de manera discreta a una de las asistentes, bajando un poco la voz, como si estuviera tratando de ocultar la inquietud que comenzaba a apoderarse de su pecho. La mujer, una trabajadora del orfanato, lo miró con una expresión amable y explicó, como si se tratara de algo común: es Camila. Fue abandonada aquí cuando era apenas un bebé. No tenemos ningún registro de sus padres, señor. Nadie sabe nada de su familia. Las palabras de la mujer resonaron en su mente con fuerza, como si cada sílaba hubiera sido un golpe directo a su conciencia. Camila. Abandonada. Nadie sabía nada de su familia. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, empezó a dar vueltas con rapidez, como una espiral de inquietudes que no podía detener. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo lo que sentía, la niña se alejó corriendo, y él quedó allí, paralizado, mirando cómo su figura se desvanecía entre los otros niños. Algo en su interior le decía que aquello no era solo una coincidencia. Esa niña no podía ser simplemente una extraña que se parecía a su hija. No, algo más estaba sucediendo, algo que no podía dejar de pensar. Decidió salir del orfanato lo más rápido posible, pero su mente no dejaba de dar vueltas. El rostro de Camila, su sonrisa, sus ojos. Todo parecía conectarse con algo que él no alcanzaba a comprender, pero que sentía profundamente. Mientras subía al automóvil que lo esperaba, las preguntas comenzaron a formarse en su mente con una intensidad que no podía ignorar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que, después de tantos años, hubiera algo más que lo uniera con esa niña? Algo que su mente no estaba preparada para enfrentar. El silencio en el coche era absoluto. Fernando no podía dejar de pensar en la extraña conexión que había sentido. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de suceder,
pero no había nada que lo pudiera justificar. Y fue en ese momento, cuando se alejó del orfanato, que sintió una presión en su pecho, como si el destino lo estuviera empujando hacia algo que no podía evitar. Aquel rostro, aquellos ojos, le decían que debía saber la verdad. No podía seguir adelante sin tener las respuestas que tanto temía encontrar. Los días que siguieron a la visita al orfanato fueron una tortura para Fernando Lombardo. Su campaña seguía su curso, pero su mente no podía dejar de regresar a ese momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Camila corriendo hacia él, con los mismos ojos y sonrisa que su hija Valeria. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía de qué manera, ni qué significaba realmente esa conexión tan extraña, tan profunda. Fernando, acostumbrado a la lógica política y a controlar su destino con manos firmes, comenzó a obsesionarse con la idea de la niña. Durante noches enteras, la imagen de Camila lo acechaba, y se preguntaba si había alguna forma de que fuera posible que ella estuviera conectada con su familia. Sabía que la situación era imposible de ignorar, y cada vez más se convencía de que debía encontrar respuestas. No solo por él, sino también por Valeria, por su esposa Isabela, y por todo lo que creía saber sobre su vida. Recordó el nacimiento de su hija Valeria, cuando todo había sido un caos. El momento que debía haber sido el más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla. Isabela, su esposa, había tenido complicaciones graves durante el parto. A pesar de su felicidad al recibir a su hija, la euforia fue rápidamente sustituida por una angustia indescriptible. Isabela había quedado en coma durante semanas, y Fernando jamás había podido estar a su lado en esos primeros momentos de vida de Valeria. Las circunstancias, las visitas al hospital, las reuniones con médicos, todo había sido una tormenta caótica que lo había dejado sin control sobre lo que realmente estaba sucediendo. Fernando nunca olvidó el día en que vio a Valeria por primera vez. La imagen de ella, tan pequeña, tan frágil, lo había marcado. Pero a lo largo de los años, había guardado sus dudas en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué no pudo haber estado junto a Isabela en ese instante crucial? ¿Por qué no lo dejaron ver a su hija en los primeros momentos de vida? ¿Había algo que Isabela le había ocultado, algo que no le había contado nunca? La preocupación y la desconfianza empezaron a carcomerle la mente. Por eso, después de la visita al orfanato, decidió investigar a fondo. A escondidas, sin que nadie lo supiera, comenzó a hacer preguntas, a mover contactos, a buscar información sobre el origen de Camila. Nadie parecía saber nada sobre ella, solo que había sido abandonada en el orfanato cuando apenas era un bebé. Sin embargo, las respuestas nunca llegaron, y la incertidumbre solo aumentó su ansiedad. Fue entonces cuando, en una noche de insomnio, Fernando decidió que debía ir más allá. Si algo le decía su instinto, era que debía descubrir la verdad a cualquier precio. Contactó a un antiguo amigo, un experto en genética, y le pidió un favor que nadie más podría imaginar. Necesitaba una muestra de cabello de Camila. Sabía que, si aquello resultaba ser cierto, el destino lo estaba obligando a enfrentarse a una verdad que cambiaría todo lo que conocía. Pasaron varios días que Fernando vivió en una angustia insoportable. Cada segundo que pasaba, sentía que su vida se desmoronaba a su alrededor. ¿Y si todo lo que creía saber sobre su familia era una mentira? ¿Y si Valeria no era su única hija? El miedo lo estaba consumiendo, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Finalmente, el resultado del examen de ADN llegó. Fernando lo sostuvo en sus manos, con el corazón latiendo a toda velocidad. Abrió el sobre con dedos temblorosos y leyó las palabras escritas en el papel. El mundo entero se desmoronó a su alrededor. Camila es su hija biológica. Las palabras parecían retumbar en su cabeza, una y otra vez. Fernando no podía creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo haber ignorado esto durante tanto tiempo? Las dudas, las inseguridades, todas las preguntas que nunca se había atrevido a hacer, ahora parecían no tener respuesta. Pero lo que era aún más perturbador era la sensación de traición, la sensación de que alguien, tal vez su esposa Isabela, le había ocultado algo tan importante. ¿Por qué no le había dicho nunca?
¿Por qué no le había hablado de esa niña que, según el examen de ADN, era su hija? Fernando sintió el frío de la revelación recorrer todo su cuerpo. A pesar de la claridad del informe, la idea de que todo lo que había creído sobre su familia pudiera ser una mentira lo desbordaba. La ansiedad lo consumía, y, por primera vez, se sintió completamente impotente. La vida que había construido, la campaña para gobernador, su imagen pública, su familia, todo parecía estar en riesgo. ¿Cómo podría enfrentarse a esta nueva realidad? Él sabía que tenía que hablar con Isabela. Tenía que saber la verdad, aunque esa verdad pudiera destruir todo lo que había logrado. Pero, al mismo tiempo, el miedo de enfrentar esa confrontación lo paralizaba. ¿Cómo le explicaría lo que acababa de descubrir? ¿Cómo podría entender la magnitud de este secreto que había estado oculto durante tanto tiempo? Fernando no podía esperar más. El resultado del examen de ADN había desbordado su mente, pero la verdadera tormenta estaba a punto de estallar. Decidió confrontar a Isabela, su esposa, con el peso de la verdad. Sabía que este momento cambiaría por completo la dinámica de su familia, pero no podía seguir viviendo con la incertidumbre. No podía ignorar más lo que había descubierto. Una tarde, mientras Valeria jugaba en el jardín, Fernando invitó a Isabela a un pequeño despacho en la parte trasera de la casa. El lugar siempre había sido un refugio para ellos, un espacio íntimo en el que compartían pensamientos y planes para el futuro. Pero ese día, la atmósfera estaba cargada de tensión, y el aire entre ellos parecía aún más denso de lo habitual. Isabela, tenemos que hablar, dijo Fernando, con una voz grave, casi temblorosa. Isabela, al ver el rostro serio de su esposo, comprendió que algo estaba por cambiar. Cerró la puerta tras de sí y se acercó con cautela. ¿Qué sucede, Fernando? ¿Pareces tan inquieto?, preguntó, aunque su tono reflejaba un dejo de nerviosismo que no pudo esconder. Fernando la miró fijamente, sin apartar la mirada de sus ojos. No podía creer que fuera a hacerle esta pregunta, pero sabía que debía hacerlo. ¿Por qué nunca me contaste sobre Camila? El nombre de la niña resonó en la habitación como un eco sin respuesta, y el color se fue de la cara de Isabela. Sus manos temblaron ligeramente, y su respiración se hizo más pesada. Había algo en sus ojos, algo que Fernando no había visto nunca, una mezcla de culpa y miedo, un temor profundo que la estaba consumiendo por dentro. Isabela intentó hablar, pero las palabras no salían. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando fuerzas en algún lugar muy lejano. Finalmente, tras un largo suspiro, comenzó a hablar con una voz apenas audible. Fernando, su voz se quebró, y de pronto, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No fue mi culpa. Te juro que nunca fue mi intención ocultarte algo tan importante. Fernando, aún con el corazón latiendo con fuerza, no podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra de su esposa lo atravesaba como una espada, y aunque su corazón se llenaba de dolor, algo dentro de él sentía que esa conversación ya no podía detenerse. Debía saber la verdad. Isabela continuó, como si finalmente hubiera encontrado la fuerza para soltar el peso de años de silencio. Cuando nacieron las gemelas, me dijeron que una de ellas había muerto. Te lo juro, Fernando, creí que Valeria era la única que había sobrevivido. Pero no era así. Aurora, tu madre, ella estaba decidida a mantener todo esto en secreto. Isabela sollozó. Me dijo que la niña que murió era tan frágil que no sobreviviría. Y, aunque lo creí, siempre tuve esa sensación, esa angustia. Algo no encajaba, pero era tan pequeña. Yo era tan joven. No supe qué hacer. Fernando escuchaba en silencio, incapaz de reaccionar, mientras Isabela lloraba desconsoladamente frente a él. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió Fernando, el dolor transformándose en ira. Isabela, entre lágrimas, continuó. Aurora, tu madre, Fernando, ella estaba obsesionada con el control. Sabes cómo es, como siempre ha sido. Le preocupaba que dos hijas pudieran causar conflictos, que hubiese disputas por la herencia, que los medios se interesaran más en nosotras que en ti. Para ella,
era mejor hacer desaparecer a una, aunque eso significara entregar a una bebé a un desconocido. Me dijo que alguien se haría cargo, que la niña estaría bien. Pero todo salió mal, Fernando, todo salió mal. Las palabras de Isabela parecían martillar la mente de Fernando. Aquella mujer fría, su propia madre, la mujer que había dominado su vida política, había manipulado todo para ocultar la verdad. ¿Y qué pasó con la niña?, preguntó Fernando, su voz baja, pero cargada de desesperación. No lo sé, respondió Isabela, su rostro lleno de angustia. Su madre me prometió que la niña sería adoptada por alguien que cuidaría de ella. Y, según me dijo, se perdió en algún lugar del mundo. Pero, Fernando, nunca pude dejar de preguntarme si ella estaba viva. La revelación era devastadora, pero la verdad aún no estaba completa. El vacío que sentía Fernando en su pecho parecía más grande con cada palabra. Esa niña, esa pequeña Camila, había sido rechazada, olvidada, abandonada en un orfanato sin que nadie hubiera buscado su verdadera identidad. ¿Cómo podía alguien hacerle eso a un niño? ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó Isabela, mirándolo con desesperación. ¿Qué harás con todo esto? Fernando la miró fijamente, con los ojos llenos de una determinación que le quemaba por dentro. Tengo que encontrarla, Isabela. No voy a dejar que el destino decida por mí. Si Camila es mi hija, voy a hacer todo lo que sea necesario para traerla a casa. La tormenta en la vida de Fernando Lombardo no hacía más que intensificarse. Con cada día que pasaba, la verdad sobre Camila lo consumía más y más. El dilema moral y político lo atormentaba, y su mundo parecía desmoronarse a su alrededor. A pesar de la presión interna que sentía para actuar rápidamente, había algo que no podía ignorar: el poder de su madre, Aurora, siempre había sido más fuerte de lo que él había querido admitir. Aurora, la mujer que había controlado su vida, su carrera política y la de su familia, no era una persona a la que se pudiera desafiar fácilmente. Su control sobre la narrativa pública era absoluto, y Fernando sabía que si decidía seguir adelante con la verdad, su campaña a la gobernación se vería destruida. No solo eso, también perdería el respeto de la sociedad y su propia familia estaría en ruinas. Aún así, no podía deshacerse de la idea de Camila, de esa niña que lo miraba con esos ojos tan parecidos a los de su hija Valeria. Algo en su interior le decía que no podía ignorar la verdad, por más que su madre intentara mantenerla oculta. Tenía que encontrar una manera de hacer frente a todo esto, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para que su hija biológica tuviera el lugar que le correspondía en su vida. Pero la confrontación con Aurora no se hizo esperar. Ella sabía que Fernando había comenzado a descubrir la verdad, y aunque no tenía pruebas de que él supiera todo, algo en sus ojos delataba que él estaba más cerca de entender que nunca antes. Una tarde, en la mansión de los Lombardo, Aurora lo llamó a su despacho. Cuando Fernando entró, ella estaba sentada en su escritorio, con una expresión fría, casi desafiante. Su mirada lo perforó con una intensidad inquietante. Fernando, sé que algo está ocurriendo. Has cambiado, y lo sé. No me importa lo que creas haber descubierto, pero lo que voy a decirte es simple: no puedes permitir que esto salga a la luz. Aurora no se levantó de su silla, pero su voz resonó como una sentencia de muerte. Fernando, con el corazón acelerado, se acercó a su madre, luchando por no ceder ante la tensión. Sabía que la batalla que tenía por delante sería mucho más difícil de lo que había imaginado. No voy a permitir que sigas controlando todo, madre, dijo, tratando de mantener la calma. Pero su voz sonaba quebrada, como si estuviera luchando contra un monstruo invisible que lo ahogaba. Aurora, con una sonrisa fría, lo miró con una seguridad que le heló la sangre. ¿Crees que puedes desafiarme, Fernando? Lo que está en juego aquí no es solo tu campaña, es tu vida entera. Si el público se entera de lo que has descubierto, tu imagen se vendrá abajo. Te destruye a ti, a tu familia, a todo lo que has construido. Fernando, apretando los puños, miró a su madre con rabia contenida. ¿Y qué hay de mi hija?, dijo, las palabras saliendo de su boca con una ferocidad que lo sorprendió incluso a él mismo. ¿Qué hay de Camila,
la niña que abandonaste? ¿Qué hay de la verdad que has mantenido oculta todos estos años? Aurora no mostró ni un atisbo de culpabilidad. Su rostro, inmutable, continuaba proyectando una sensación de control absoluto. Camila no existe, Fernando. No es más que una niña perdida, una inconsecuencia que tú no puedes ni siquiera imaginar. Y si decides darle un lugar en tu vida, te aseguro que destruirás todo lo que te queda. La gente no perdonará la verdad. No te lo perdonarán. Y no te perdonarán a ti. Fernando sentía como si el mundo entero estuviera a punto de derrumbarse sobre él. A pesar de la fuerza con la que hablaba, algo en sus palabras resonaba con un eco de desesperación. Sabía que Aurora no estaba equivocada en todo. Había aprendido a manipular a las masas, a las personas, a la política, y Fernando no estaba preparado para enfrentar la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Mientras su madre lo observaba, saboreando la victoria, algo en el fondo de su corazón le decía que no podía seguir viviendo bajo su control. Fernando estaba en una encrucijada, entre la lealtad a su madre y la obligación de ser el padre que siempre quiso ser para Camila. Cada segundo que pasaba, el peso de esa decisión se volvía más insoportable. Esa misma noche, después de su conversación con Aurora, Fernando regresó a su casa. Valeria ya estaba dormida, pero Isabela lo esperaba en el salón, con la mirada perdida en la ventana. Fernando no necesitaba decir nada. Su rostro lo decía todo. Isabela se acercó lentamente a él, como si esperara una respuesta, pero Fernando solo la miró, agotado. Aurora, dijo Fernando en voz baja, sin poder encontrar palabras para describir lo que sentía. Mi madre está dispuesta a destruir todo lo que soy para ocultar la verdad. Isabela, tomando su mano, lo miró fijamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Fernando miró a su esposa con determinación. Era el momento de tomar una decisión. Voy a luchar por ella, Isabela. No voy a dejar que Camila siga siendo un secreto más. No voy a perderla. La verdad saldrá a la luz, cueste lo que cueste. La noche que siguió a la confrontación con Aurora, Fernando no pudo dormir. Las palabras de su madre resonaban en su mente, y la presión de tener que elegir entre su familia y su carrera lo torturaba. La verdad sobre Camila estaba por salir a la luz, pero su madre seguía siendo un obstáculo formidable. Fernando sabía que no podría simplemente ignorarla y esperar que todo se resolviera por sí mismo. La batalla política y personal que se estaba librando no iba a ser fácil, y la única forma de ganar sería tomar la delantera de manera estratégica. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara el peso de las decisiones que Fernando estaba a punto de tomar. Se reunió con su equipo de campaña en su oficina, en un esfuerzo por idear un plan que lo sacara de la trampa en la que se encontraba. Pero sabía que no podía seguir con las mismas tácticas de siempre. Este no era un simple escándalo, este era un asunto que involucraba a su propia familia, su hija, su vida. Tenemos que hacer esto de manera pública, le dijo Fernando a su equipo con una firmeza inusitada. Si Aurora sigue controlando la narrativa, estamos perdidos. La única forma de revertir la situación es mostrarle al pueblo que no soy el villano que ellos creen. Si tengo que aceptar la verdad sobre Camila, la haré mía con orgullo. Su asesor político, un hombre astuto llamado Hugo, lo miró con preocupación. Fernando, hacerlo público es arriesgado. La prensa te devorará. No solo perderás votos, perderás todo. Tu carrera quedará destruida. Lo que estás considerando no es solo un golpe para tu campaña, es un golpe mortal para tu reputación. Pero Fernando, con la mirada decidida, lo interrumpió. Es el único camino. Si no lo hago, me veré como un hombre sin valores. No puedo seguir ocultando a Camila. Es mi hija, y no voy a dejar que nada ni nadie me la arrebate. Lo que más me importa ahora es que mi familia esté unida. Y si eso destruye mi carrera, entonces será el precio que tenga que pagar. Hugo asintió, sabiendo que no podía detener a Fernando. Aunque sabía que las consecuencias serían graves, también comprendía la determinación que se reflejaba en sus ojos. Había algo más importante que el poder, algo que no podía ser ignorado, la familia.
Con ese sentimiento en mente, Fernando dio la orden. La siguiente conferencia de prensa que daría sería una de las más trascendentales de su vida. Decidió usarla no solo para hablar de su campaña, sino también para revelar el secreto que había estado ocultando durante años. De esta manera, podría tomar el control de la narrativa antes de que fuera demasiado tarde. En la mañana de la conferencia, todo estaba preparado. Los reporteros, las cámaras, el bullicio del evento, todo lo que había esperado se materializaba ante sus ojos. Pero la presión lo estaba matando por dentro. Sabía que la verdad que estaba a punto de revelar cambiaría todo, su futuro, su familia, su imagen pública. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. El lugar se llenó con periodistas que esperaban ansiosos las palabras de Fernando. El sonido de los flashes iluminando el aire estaba por fuera de su mente, todo lo que podía oír era el latir acelerado de su propio corazón. Sabía que su familia lo estaba observando, y eso le dio fuerza. Isabela, Valeria y hasta Camila, la niña que aún no entendía todo lo que pasaba, estaban presentes, pero en un rincón apartado, donde no serían el foco de atención. Él era el centro ahora. Fernando subió al podio y se quedó unos segundos en silencio, observando a las cámaras, la multitud expectante, el peso de su decisión ahogándolo por completo. El murmullo cesó. Buenas tardes a todos, comenzó, su voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad que no pudo ocultar. Hoy estoy aquí para hablarles no solo de mi campaña, sino de algo mucho más importante. Algo que cambiará la forma en que muchos me ven, y sé que esto puede ser difícil de comprender, pero es algo que debo hacer. Pausa. Fernando miró a Isabela, que lo observaba atentamente desde su asiento. Se le hacía un nudo en el estómago, pero al verla, encontró el valor para continuar. La verdad es que tengo una hija. Una hija que fue perdida para mí durante años. Su nombre es Camila, y hoy, la he encontrado. La sala guardó silencio absoluto. Camila es mi hija biológica, y hoy vengo a decirles que, como padre, voy a luchar por ella, como luché por mi familia. Esta es la verdad. Un murmullo comenzó a recorrer el lugar, y las cámaras se dispararon al instante, captando cada palabra, cada gesto. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas al instante, pero Fernando levantó una mano para pedir calma. Camila fue abandonada cuando era solo una bebé. Durante años, vivió en un orfanato sin saber quién era su familia. Lo que les estoy revelando hoy no es solo un secreto personal, sino también una tragedia que mi familia ha vivido en silencio. Y, como hombre de familia, estoy aquí para asumir lo que me corresponde. Esta niña, esta hija que el destino me ha devuelto, será parte de nuestra vida, de nuestra familia, y no voy a permitir que nada ni nadie nos separe. Con cada palabra, Fernando sentía como si el peso del mundo comenzara a aliviarse un poco. Había hecho lo correcto. La sala estalló en gritos de sorpresa, pero él se mantuvo firme. Al mirar a Isabela, vio una mezcla de alivio y emoción en sus ojos, y un amor profundo que lo llenó de fuerza. Sin embargo, sabían que esta revelación solo era el principio. Aurora no iba a dejar que esto quedara así. Mientras la multitud aplaudía, Fernando también se preparaba para la siguiente batalla, enfrentar a su madre, una mujer que no cedería tan fácilmente. La revelación de Fernando había conmocionado al país. Los periódicos no hablaban de otra cosa. La noticia de la hija perdida del político había capturado la atención de millones, y en cada esquina se discutía sobre el secreto que había salido a la luz. Sin embargo, mientras la nación se sumía en la conmoción, Fernando sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Aunque la mayoría del pueblo lo veía ahora como un hombre valiente, dispuesto a luchar por su familia, el enemigo que enfrentaba no era solo político. Su madre, Aurora Lombardo, aún controlaba demasiados hilos en la sombra, y no pensaba rendirse tan fácilmente. La campaña de Fernando para gobernador estaba a punto de llegar a su fin, y a pesar de la tormenta mediática, las elecciones se acercaban. Pero él ya no pensaba en ganar por la política. Lo que realmente importaba ahora era el bienestar de sus hijas y de su familia. A los días de la conferencia, la historia de Camila empezó a ser conocida por todos.
Las imágenes de ella, con su rostro tan similar al de Valeria, se replicaban en cada noticiero y en cada red social. La gente comenzó a hablar de las injusticias que Fernando había vivido, de lo que había hecho por proteger a su familia. Sin embargo, algo seguía doliendo profundamente en su corazón, el peso de la mentira que había sido impuesta a su esposa Isabela. Sabía que ella también necesitaba sanar y que todo lo que había pasado no era solo un escándalo político. Era una herida abierta en el corazón de su hogar. El día de la gran manifestación llegó, un evento crucial para la campaña, donde Fernando planeaba presentar su último mensaje antes de las elecciones. Las calles estaban llenas de gente que coreaba su nombre. Había algo en el aire, una sensación de esperanza renovada, pero también una sombra inquietante que lo seguía. Mientras la multitud aguardaba, Fernando, rodeado de su familia, subió al escenario. Miró a Valeria, su hija mayor, que lo observaba desde un costado. Había algo en su rostro que le preocupaba, su hija no entendía completamente todo lo que sucedía, pero su confusión y miedo eran evidentes. Se sentaba entre los brazos de Isabela, y la pequeña Camila, de solo 6 años, miraba con curiosidad la multitud, sin entender que ella también estaba en el centro de todo este torbellino. Cuando Fernando empezó a hablar, el silencio de la plaza se hizo palpable. Voy, no solo les hablo como candidato, sino como hombre, como padre. Muchos me han visto como un político ambicioso, alguien que luchaba solo por el poder. Pero hoy les voy a contar la verdad, la verdadera razón por la que estoy aquí. No lucho solo por un cargo, sino por las personas que más amo en este mundo, mi familia. Hace años, perdí a una hija. No porque alguien me la quitara, sino porque la mentira y el miedo hicieron que no pudiera verla crecer. Camila, mi hija biológica, fue separada de mí al nacer. Fue abandonada, y durante 6 años no supe que existía. Pero hoy, como padre, estoy aquí para decirles que no voy a esconderme. Camila es mi hija, y no me importa lo que el mundo piense. Las cámaras grabaron cada palabra, cada mirada, cada gesto. Fernando no solo estaba luchando por su puesto, estaba luchando por redimir su historia y la de su familia. El pueblo comenzó a aplaudir con fervor, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una mezcla de incredulidad y respeto. Pero en las sombras, Aurora observaba todo desde su mansión. Había hecho todo lo posible para evitar que Fernando revelara su verdad, pero todo había sido en vano. Ahora, la prensa la atacaba, exponiendo su crueldad, su manipulación, el mal que había causado a su propio hijo, Fernando, y al resto de su familia. El imperio de Aurora Lombardo empezaba a desmoronarse, y ella sabía que no podría detenerlo. Decidida a tomar control de la situación una vez más, Aurora planeó un último movimiento desesperado. Sabía que, al no poder enfrentar a Fernando en el terreno político, debía hacer algo aún más drástico. En un intento por mantener su poder, Aurora ideó un plan para secuestrar a Camila. Si lograba sacar a la niña del país antes de que la verdad se difundiera completamente, podría restablecer su dominio sobre la familia y la política. La idea era simple, pero sin duda peligrosa. No podía permitir que la niña se quedara con Fernando, porque eso significaba perder todo lo que había construido. Esa misma noche, Aurora movilizó a un grupo de hombres, quienes se infiltraron en la casa de Fernando, buscando a Camila. No estaba dispuesta a rendirse. Estaba acostumbrada a controlar todo, y no pensaba dejar que su familia fuera el centro de un escándalo. Pero Isabela, que ya había sentido la presión y el temor durante tanto tiempo, sabía lo que se avecinaba. Instintivamente, se armó de valor y, con el corazón acelerado, se interpuso entre los hombres y su hija. «Deténganse», gritó Isabela, con los ojos llenos de desesperación. Era una madre dispuesta a todo, aunque no sabía si lograría ganar esa batalla. Pero tenía la fuerza del amor detrás de ella. Los hombres de Aurora, sorprendidos por la determinación de Isabela, dudaron por un momento, lo que permitió a la familia reaccionar. Fernando, que había llegado justo a tiempo, confrontó a su madre. La mirada de Aurora, fría y calculadora como siempre, no cedió. «Aurora, ya basta», dijo Fernando, su voz llena de rabia. «Esta vez no voy a permitir que nos destruyas.
Isabela, con lágrimas en los ojos, abrazó a Camila, mientras Valeria, temblorosa, se unía a su lado. La escena que se desarrollaba en el hogar lombardo era la manifestación de un último intento de control por parte de una madre que había dominado todo, pero ahora estaba a punto de perderlo todo. Lo que ocurrió a continuación fue un choque de voluntades. Isabela y Fernando enfrentaron a la mujer que les había causado tanto dolor, y la batalla final de su familia comenzaba. Aurora, al ver que no podía controlar la situación, huyó. La caída de su imperio comenzó en ese mismo momento. Mientras la policía la perseguía, su rostro, tan implacable en la historia política de la nación, se desvaneció como una sombra que se retira de la luz. El nombre de Aurora Lombardo, una vez sinónimo de poder, ahora se convirtió en sinónimo de traición y crueldad. El pueblo la repudió, y aquellos que alguna vez fueron sus aliados la abandonaron. Fernando, finalmente, pudo respirar con alivio. La verdad había salido a la luz, y la justicia había sido alcanzada. En un último discurso ante la nación, él agradeció a su familia y al pueblo por su apoyo inquebrantable. En el fondo, Camila y Valeria, sus hijas, se abrazaban. A pesar de los años perdidos, sabían que ahora estaban juntas, que el destino había cumplido su propósito y que, al final, la familia siempre prevalecería.